Buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, quiero darle la bienvenida a un nuevo Converse con el Experto. Continuamos en aislamiento social obligatorio, como una de las estrategias que ha implementado el Gobierno Nacional para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. En este momento hay más de 3.000 colombianos afectados y lamentablemente más de 130 han perdido la vida. Me uno al dolor de sus familias. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Amada Escorcia Bermejo. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Es especialista en docencia universitaria. Tiene una maestría en actividad física y salud. Y es docente de nutrición de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Además, ella es la autora de la sección nutrición del blog Es Tiempo de Mujer de nuestra página web de la Asociación Colombiana de Menopausia. Y ella nos va a hablar de un tema que en este momento genera mucha controversia. Llevamos muchos días compartiendo con nuestras familias, uniéndonos un poquito más con ellos, haciendo teletrabajo. Y en las redes sociales se ha hablado mucho de que debemos continuar con rutinas, que debemos tener pautas para mejorar nuestra salud mental, que no nos debemos atiborrar de información, que debemos hacer ejercicio y que debemos continuar con nuestras rutinas de alimentación. Es ahí donde cometemos muchos errores. Y por eso hemos querido invitar a Amada para que nos dé unas recomendaciones acerca de todo el aspecto nutricional y lo relacionado con el COVID-19 y nuestra situación especial de confinamiento. Amada, buenas tardes y bienvenida a nuestro 12º Converse con el Experto. Bueno, muy buenas tardes. Agradecimientos a la asociación por tenerme en cuenta para esta intervención y para mí es importante como nutricionista hacerles unas recomendaciones de alimentación y nutrición ante el COVID-19. Importante porque todos estos tips fueron tomados de unas guías que emitió la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, la Facultad de Medicina. El objetivo principal es ofrecer orientación acerca de las recomendaciones alimentarias y nutricionales requeridas durante el confinamiento del COVID-19. Una parte de la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia global por COVID-19 el 11 de marzo del 2020, por la cual Colombia se adhirió con la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional desde el día 12 de marzo, momento en el cual surge la necesidad de establecer recomendaciones relacionadas con la alimentación y nutrición de la población en situación de confinamiento y desde diferentes actores del sistema de salud. En cuanto a cuando nos referimos a la alimentación en tiempos de confinamiento, es importante tener unas etapas o tener unos puntos que nos puedan indicar cómo nosotros sobrellevar este confinamiento y mantener una alimentación saludable. Importante es, como primer punto, la planificación de la alimentación en el tiempo de confinamiento por el COVID-19. Entonces, ¿cómo es la planeación de esa alimentación? Para esta planeación vamos a tener en cuenta 4 puntos importantes. El primero es planear, el segundo es comprar, el tercero es alistar y preparar, y por último, el cuarto, consumir. Cuando nosotros vamos a planear, que es muy importante tener una guía de cómo alimentarnos durante este tiempo de confinamiento, entonces es importante tener los siguientes puntos al planear
esa alimentación durante este tiempo de confinamiento. Entonces, lo primero es diseñar menús para 2 semanas, procurando satisfacer los gustos de los miembros de la familia. Segundo, considerar en esta planeación la edad, el sexo, la actividad física que se realiza y las condiciones de salud de cada uno de los miembros de la familia. Tercero, variar la combinación de alimentos en cada menú, incluyendo alimentos de diferentes colores, formas y tipos de preparación. Cuarto, tener en cuenta en la planeación todos los ingredientes de las recetas para hacer realidad los menús que nosotros ya hemos planeado con anterioridad. Incluir, por último, alimentos frescos, como son las frutas, verduras, hortalizas, lo que son los plátanos y tubérculos. Y también, por ejemplo, tener en cuenta en este caso lo que son los lácteos, las carnes de diferentes tipos, pero de preferencia carnes con baja grasa en su contenido. Para el segundo paso de la planeación de la alimentación en tiempos de confinamiento, es importante tener en cuenta la compra de esos alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para comprar? Esencialmente es llevar una lista de mercado organizada por todos los tipos de productos que necesitamos para realizar esa minuta diseñada anterior. Como segundo, adquirir lo necesario, ni más ni menos de lo que vamos a utilizar durante esas 2 semanas planeadas de la alimentación que hemos diseñado unos menús del agrado de la familia. Importantísimo, como tercero, leer las fechas de vencimiento y las etiquetas de los productos que no conozcamos para saber los ingredientes y qué nutrientes tienen esos alimentos. Cuarto, es comprar las cantidades de alimentos que se alcanzan a consumir antes del vencimiento, no comprar alimentos que no vayamos a consumir y que podamos en un momento dado tener que botar. Quinto, realizar las compras en horarios de baja influencia de personas y tener en cuenta que debo ir solamente debe ir un miembro de la familia. Entonces hay que tener en cuenta la lista organizada y tener todos los ingredientes que nosotros vamos a utilizar durante esas 2 semanas. Quinto, en lo posible, comprar en establecimientos reconocidos que nos garanticen la cadena de frío y la conservación de antelación de todos los alimentos que nosotros vamos a comprar. Sexto, realizar un lavado de mano con agua y jabón y la higienización de los empaques de los productos comprados. Eso cuando llegamos a casa. Cuando pasamos al siguiente paso, que es alistar y preparar esos alimentos que ya hemos comprado. Entonces, principalmente es lavar y porcionar y empacar en recipientes en cantidades que se vayan a utilizar en cada preparación para no haber desperdicio y no descongelar y congelar nuevamente los alimentos. Segundo, higienizar las frutas para su utilización en diferentes preparaciones. En recomendación, las frutas deberían ser consumidas al natural, en lo posible. Tercero, picar previamente en diferentes formas lo que son los plátanos, tubérculos, los vegetales y hortalizas en diferentes formas, ya sea para las preparaciones que vamos a necesitar. O sea, si vamos a hacer verduras cocidas, sopas, arroces y crema, ya tener una una preparación preliminar de esas frutas, verduras y hortalizas en nuestra nevera. Las carnes rojas deben ser bajas en grasa. También otras carnes como el pollo, pescado,
Se deben porcionar y congelar en empaques individuales de acuerdo a la preparación que usted ha programado. Quinto, incluir en cada menú recetas en las que se utilicen diferentes métodos de cocción, por ejemplo, el horneado, la cocción, el estofado, un asado, vapor, a la parrilla. Entonces usted puede con ello a darle una variedad a su familia empleando todas esas diferentes métodos de cocción. El cuarto paso es consumir los alimentos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el tamaño de las porciones que nos va a evitar el aumento de peso, ya que estamos en temporada de confinamiento y estamos básicamente en la casa y no salimos a caminar ni a gastar esas energías. Entonces es importante tener en cuenta el tamaño de las porciones. Segundo, consumir el tipo de alimentos y agua en las proporciones recomendadas según la edad, la actividad física y las condiciones de salud de cada miembro de la familia. Como tercer paso es la oportunidad para consumir los alimentos favoritos, eso sí, teniendo en cuenta el cuidado de la salud. Cuarto, en las comidas intermedias es recomendable optar por consumir frutos secos, frutas frescas, quesos bajos en grasa y porciones, recomendándole entonces las porciones que sean pequeñas, teniendo en cuenta que el tamaño de la porción nos evita aumentar el peso corporal. Y recuerde siempre que los alimentos nos brindan energía, permite el desarrollo de las funciones vitales del organismo, produce satisfacción, mejorando el estado de ánimo y nos da felicidad. Otro apunte importante es la higiene, la preparación y la conservación de los alimentos en confinamiento por el COVID-19. Entonces, hablando de lo que es la higiene de los alimentos, según la Organización Mundial de la Salud, la higiene alimentaria comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son propias, con especial atención al contenido nutricional de cada uno de los alimentos. Entonces, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Higienizar todo y cada uno de los alimentos y productos que compramos y llevamos a casa. Definamos lo que es limpiar. Limpiar es retirar la mugre gruesa, visible y desinfectar, entendido esto como el proceso químico por el cual se eliminan agentes patógenos y microorganismos como son los virus y las bacterias. Otro aspecto importante es que los alimentos que se compran empacados deben lavarse con agua y jabón. Cuando esto no es posible por su material, debe ser desinfectado con ayuda de una toalla desechable y un atomizador con una mezcla casera de agua y alcohol de contenido más o menos 30 cc de agua más 70 cc de alcohol y hacer esa difusión, esa solución para atomizar esas verduras y los empaques que vienen con los alimentos. Para desinfectar se requiere una solución básica o ácida como es el hipoclorito de sodio, el bicarbonato de sodio o el vinagre. Cualquiera de estas que escojamos, debemos hacer una solución con una mezcla, como anteriormente se les explicó, 30 cc de agua más el 70% de la solución que escojamos.
En el caso de las diferentes desinfectantes caseros más comunes, podemos utilizar en 1 litro de agua 15 gramos, o sea, 1 cucharada de bicarbonato de sodio en polvo, o también 200 cc, que equivale a 1 taza de vinagre, o 1 mililitro, igualmente, o 20 gotas de hipoclorito de sodio al 5%, concentración comercial. Con estas soluciones también podemos desinfectar no solo a los alimentos, sino también a las superficies de nuestro hogar. Cuando en el segundo paso, que es la preparación de los alimentos, teniendo en cuenta la higiene en la preparación de alimentos, tenemos que tener en cuenta que para la preparación de alimentos se hace necesario cumplir con ciertos requerimientos o requisitos de higiene, como un completo lavado de manos, el uso de utensilios limpios, el mantenimiento de temperaturas seguras. Lo que es frío debe ser muy frío y debe estar por debajo de 4 grados centígrados, que es la temperatura de refrigeración, o más o menos 2 centígrados, que es la temperatura de congelación. Y lo que es caliente debe ser bien caliente y debe estar por encima de 60 grados centígrados. Otra cosa a tener en cuenta, las prácticas de manipulación, como son, por ejemplo, debemos tener uñas cortas, limpias y preferiblemente sin esmalte. No llevar las manos a la cabeza o a la cara, no estornudar, utilizar el cabello recogido, restringir el uso de ollas y nunca preparar alimentos si se está enfermo. Para evitar sobrantes, y se recomienda preparar las preparaciones necesarias para el número de personas del grupo familiar, con lo que vamos a evitar el desperdicio. Y por último, evitar la manipulación excesiva de los ingredientes de cada preparación para evitar la contaminación de los mismos. Como tercer paso, tenemos en cuenta la conservación de los alimentos. Cuando nosotros compramos moderadamente, de acuerdo a la capacidad del almacenamiento, porque tenemos que tener en cuenta la capacidad del refrigerador, del congelador o de la despensa de cada hogar. Estas deben estar en condiciones seguras y de acuerdo a los requerimientos en las porciones de todo el grupo familiar. Ubicar las preparaciones y alimentos listos para el consumo en la parte superior del refrigerador, prelisto o precocido en la parte intermedia y los alimentos crudos en la parte baja del mismo. Organizar por separado lo que son las frutas, verduras, lácteos, carnes y productos terminados, listos para el consumo, preferiblemente en recipientes cerrados y con tapa. Realizar rotación diaria de productos, lo que implica utilizar primero las frutas y verduras más maduras y los alimentos próximos a vencer para evitar pérdidas. Descongelar los productos cárnicos, pasando del congelador al refrigerador 12 horas antes de la preparación. A temperatura ambiente, guardar productos no perecederos como el arroz, lentejas, panelas, pastas, chocolate, harina, para preparar, entre otras. Importante tener en cuenta dentro del confinamiento que debemos realizar actividad física en este periodo. Hacer periodos, este periodo es importante mantener la actividad física, ya que esta nos va a ayudar a conservar nuestro estado de salud y también a mantener un peso saludable. Por lo que se recomienda
la ingesta de alimentos de alto valor biológico como parte de los planes completos y equilibrados de acuerdo con las guías de alimentación presentadas por las guías alimentarias basadas en los alimentos. Es importante mantener los tiempos de comidas principales y las meriendas enfocadas en un plan de alimentación balanceada, que esto es fundamental. Reducir el consumo de grasas, especialmente las saturadas, que son generalmente las grasas sólidas a temperatura ambiente. Ingerir líquidos y mantener el estado de hidratación antes, durante y después de la rutina en casa es primordial y se debe garantizar el consumo de agua a demanda, considerando que la sensación de sed no es un buen indicador, por lo que es importante mantener el consumo de agua y es recomendable por lo menos de 4 a 6 vasos de agua al día. Por último, la alimentación saludable y balanceada basada en las guías alimentarias, las GABAs, nos recomienda que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la alimentación debe cumplir con los siguientes requisitos y características. Que sea completa, debe aportar todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento adecuado del organismo. Equilibrada, debe incluir porciones adecuadas de alimentos de todos los grupos, permitiendo el mantenimiento de la salud. Suficiente, debe proveer la energía y los nutrientes en cantidades adecuadas para cada individuo. Adecuada para cada grupo de edad y que se ajuste a los grupos, preferencias, recursos económicos y hábitos alimentarios de los individuos. Debe ser diversa, incluir diferentes alimentos de todos los grupos para cubrir las necesidades nutricionales, ya que ningún alimento puede suministrar todos los nutrientes necesarios. Inocua, debe ser libre de contaminantes, sustancias tóxicas y otros factores que puedan afectar la salud de quien los consume. Por último, le quiero dejar lo que son las guías alimentarias para la población colombiana. Incluye una serie de mensajes importantes que deben tener en cuenta en la alimentación, sobre todo en estos periodos de confinamiento. El primer consejo nos dice consumir alimentos frescos y variados como lo indica el plato saludable de la familia colombiana. Segundo consejo, para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente leche u otros productos lácteos y huevo. Tercer consejo, para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluir en cada una de las comidas frutas enteras y verduras frescas. Cuarto consejo, para complementar su alimentación, consumir al menos 2 veces por semana leguminosas como frijol, lenteja, arveja y garbanzo. Quinto consejo, para prevenir la anemia, los niños y niñas, adolescentes y mujeres jóvenes deben comer vísceras 1 vez por semana. Sexto consejo, para mantener un peso saludable, reducir el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. Séptimo consejo, para tener una presión arterial normal, reducir el consumo de sal y alimentos como carnes embutidos, enlatados y productos de paquetes altos en sodio. Octavo consejo, cuidar su corazón, consuma aguacate, maní y nueces, disminuya el consumo de aceites vegetal y margarina, evite grasas de origen animal como mantequilla y manteca. Y por último, el noveno consejo, por el placer de vivir saludable, realizar todos los días al menos 30 minutos de actividad física.
Con esto concluyo. Espero que estos consejos y estos consejos puedan ser útiles. Doctora Amada, realmente nos has paseado por una serie de pasos que cuando uno está en el confinamiento, pues no los tiene en cuenta. Pudimos pasar desde el momento desde planear qué es lo que vamos a hacer en la casa. Esa parte de la planeación a 2 semanas se me hizo supremamente importante, porque de acuerdo a esa planeación es que nosotros, cuando vayamos a ir al mercado, en los días establecidos según las disposiciones que tienen las alcaldías, podamos comprar los alimentos y para que además no vaya a haber desperdicio de estos. Luego ver la forma como los debemos higienizar, cómo los debemos distribuir en la nevera y cómo los debemos porcionar. Y también de acuerdo a cómo establezcamos nuestro menú, qué cantidad de los diversos alimentos debemos tener en cuenta, y también de acuerdo a las preferencias, porque en este momento están los abuelitos, están los papás, están los niños que están permanentemente en la casa. Sí, que yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos en el momento, de que ellos quieren estar picando, quieren estar comiendo muchas cosas, y que a veces la parte del estrés que ha generado el confinamiento, quieren estar comiendo, por ejemplo, cosas de paquetico, ¿sí? Continuar con las rutinas, ¿sí? El hacer ejercicio, y me gustó mucho la última parte en la que mencionas esas guías de alimentación colombiana, esos últimos recomendaciones, creo que fueron 9 o 10, que se me hace que las debemos tener todos presentes, y que te voy a pedir el favor para que las publiquemos en uno de los tips que nosotros normalmente publicamos en nuestras redes sociales. Vamos a publicar estos tips, estas recomendaciones de las guías colombianas de los alimentos pues sugeridos aquí en el país. Creo que de verdad ha sido muy importante esto. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para las personas que están preparando los alimentos? Que de verdad, planear un menú no es tan fácil estando tantas personas. Nosotros estamos acostumbrados a planear el menú del fin de semana, que es cuando todos compartimos, pero todos los días ahorita que estamos compartiendo en familia, no es tan fácil ponerse de acuerdo. Entonces, ¿cómo conciliamos la parte de la selección de qué menú vamos a implementar o cómo nos vamos a alimentar? Bueno, se me ocurre la idea de que como somos un grupo familiar, pues cada uno vaya dando preparaciones que les guste, que sean de su agrado, y con esto puedan ellos formar un menú con sus 3 tiempos de comida. Por ejemplo, de pronto el abuelo dice, a mí me gusta el pollo guisado, el plato que más me gusta a mí es el pollo guisado con verduras, un arroz de fideo con unos vegetales cocidos, por decir. Entonces, les vamos teniendo en cuenta cada una de las preparaciones que les gusta a nuestros familiares, y con ello podemos entre todos diseñar ese menú, ese menú para toda la familia. Y durante esas 2 semanas, porque igual con esas 2 semanas nosotros podemos tener las preparaciones de esos serían 14 días, y luego podemos jugar cambiando la preparación del primer día con el último día, y podemos así variar, preparar otras 2 semanas de menú para con las preparaciones que ya tenemos, pero cambiándolas. Por ejemplo, si hoy hicimos pollo guisado con el arroz blanco, mañana hacemos ese pollo guisado con arroz de coco, y así, cosas así. Es algo que es muy creativo, y que si participamos todos nos va a ayudar también a llevar esta convivencia que tenemos hoy en día.
Se me hace muy importante eso de la participación familiar para la elaboración del menú, que todos nos sentamos incluidos y que ojalá se pueda satisfacer de verdad nuestro gusto. Lo otro importante es cuántas comidas sugieres, ya que estamos todos en la casa, se deben hacer en el día. Hay que variar algo, porque aquí entonces está que las medias 9, que las 11, que algo antes de acostarse. Cuéntanos de eso, porque en todo caso se está restringiendo nuestra actividad física. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Entonces, importante, o sea, no podemos omitir ningún tiempo de comida, porque igual tenemos el requerimiento de los nutrientes. Entonces, importante es tener en cuenta que no vamos a restringir ningún tiempo de comida, sino que vamos a consumir alimentos saludables y que sean porciones pequeñas, porciones adecuadas, para que ese alimento no nos vaya a resultar en un sobrepeso al terminar esta cuarentena. Entonces, es importante eso, las porciones pequeñas en el desayuno, consumir los tres, básicamente los grupos de alimentos, incluirlo por decir la fruta, una proteína, un carbohidrato, y siempre tener en cuenta que toda la alimentación debe ser completa, igual. Y cada tiempo de comida es importante en su momento. En el almuerzo podemos incluir medias nueves o meriendas, pero que sean saludables, o una fruta, un yogur, frutos secos, que nos va a dar saciedad y no nos va a evitar estar consumiendo calorías vacías, como le llamamos. Entonces es importante no omitir ningún tiempo de comida, pero sí tener en cuenta las porciones, que sean porciones adecuadas para cada persona. Y la cantidad de, por ejemplo, siempre tenemos que tratar de consumir alimentos que sean frescos, alimentos entre más natural sea, menos riesgo para la salud tendrán. Por ejemplo, las frutas, consumir, por ejemplo, podemos hacer nosotros mismos las arepitas, compramos la masita y las mezclamos con quesito y así mismo armar las arepitas y que sean de maíz para que sea algo más natural. Bueno. Los desayunos es importante consumir, es mejor cocinar la yuca, cocinar el platanito, que comprar pan para no consumir tanto harina, alimentos procesados. Yo quiero que nos hagas énfasis, pues, dentro de las cosas que hemos trabajado en estos Converse con el experto está el que no debemos perder las rutinas. Y dentro de las rutinas se encuentra que ojalá sigamos levantándonos a la hora que estábamos establecidos, porque ya hay mucha gente que se levanta a 10, 11 de la mañana y no me está haciendo, no me está desayunando, entonces hacen 2 días. Es mucho más fácil para preparar alimentos, pero yo pienso que eso puede estar también influyendo a largo plazo, pues, en su peso o en su salud. Entonces, me gustaría que nos hicieras énfasis en la importancia del desayuno y ojalá el de continuar con esos hábitos a nivel de horarios. Sí, muchos estudios han concluido que el no consumir el primer alimento, o sea, el primer tiempo de comida, es el que nos hace propensos a una obesidad. Entonces es importante, el desayuno es el primer tiempo de comida en el que nosotros debemos estar más involucrados en esta parte. O sea, tener en cuenta que el desayuno es un alimento que nos va a proporcionar unos nutrientes porque veníamos de un ayuno prolongado. Nosotros nos acostamos tipo 9 de la noche hasta tipo 6 de la mañana. Es un ayuno prolongado en el que el cuerpo no está recibiendo ningún alimento. Entonces, importante consumir el desayuno, que sea algo saludable, que sea alimentos que no sean procesados, sino elaborados por nosotros o
por ejemplo, consumir lo que son lo que son el plátano, los tubérculos cocidos en porciones pequeñas. Y así nos va a dar más saciedad y nos va a mantener mucho más en cuanto a lo que decimos nosotros que nos da algo de fatiga, porque si consumimos, por ejemplo, un alimento procesado no va a durar lo mismo, su metabolismo no es lo mismo que un alimento natural como son los tubérculos, el plátano o el guineíto cocido, que nos va a dar más saciedad a nosotros. Bueno, tú me hablaste del ayuno prolongado en la noche. ¿A qué hora se recomienda la cena? O sea, la cena es importante que consumas hasta las 6 de la tarde, más o menos, la cena. Ya por lo menos si tú trabajas hasta altas horas de la noche, entonces de pronto sí te da hambre, pues consumir algo como frutos secos o una fruta ya después de 7 de la noche, 8 de la noche. Pero importante tener en cuenta que debemos tener, si tú haces una cena liviana, ¿verdad? Porque tampoco es favorable consumir tantos alimentos pesados que le dice uno, entre otras cosas, pues en la tarde, entonces los carbohidratos deberían ser, por ejemplo, como les digo, y soy enfática en decir que es importante consumir los alimentos entre más natural sean, es mejor. Vayamos como por ejemplo nuestros abuelos que cocinaban la yuca, se la comían con quesito y se tomaban un café con leche o hacían un jugo con leche. Entonces todo eso depende de cuál es tu estado de salud, ¿verdad? Algunos de pronto sufren de algunas patologías, por ejemplo del colon, y no pueden consumir la leche porque les cae mal. Entonces ya dependiendo de cómo es tu estado de salud, así tú vas a consumir el alimento de tu preferencia, pero dentro de lo que tu estado de salud te permita. Bueno, yo pienso que esto es muy importante para las personas que nos están viendo porque es mucho más fácil llegar a la hora de la cena, llegar y pedir una comida rápida o preparar una salchicha o hacer la hamburguesa en la casa o hacer la pizza, es mucho más rápido, a los niños les va a gustar, dicen que son las comidas divertidas, pero cuando vamos a ver qué tan negativas son, pues para nuestra alimentación. Entonces es muy importante lo que estás diciendo de consumir los alimentos en forma natural, que nosotros los estemos preparando, así sean un poquito más dispendiosos de preparar. Sí. Mira, o sea, bueno, en caso de que, por ejemplo, estamos con los niños y queremos prepararle, por ejemplo, o sea, una pizza, nosotros mismos lo podemos preparar y unir a la familia en pos de esa preparación. Entonces, por ejemplo, esa pizza podemos tener un pancito árabe y esmechar el pollito, echarle su salsita, que nosotros mismos podemos preparar la salsa para la pizza, con tomates frescos, los podemos con orégano, podemos en aceite de oliva, preparamos la salsita y podemos preparar, me echamos el pollito con un quesito bajo en grasa y podemos preparar la pizza. Y es una pizza que nosotros vamos a hacerla y la vamos a hacer lo más saludable posible. Igual podemos utilizar todos esos, lo que son la chía, lo que son esos granos que nos proporcionan proteína y que también deben aprender los chicos de la casa, y que ellos en su pizza. La hamburguesa también nosotros la podemos preparar con un pan integral, preparamos la carne, ya sea el pollo, la hacemos de pollo o de carne, y nosotros mismos le echamos los vegetales, lavamos y limpiamos bien los vegetales, y eso puede ser algo que nos va a distraer y nos va a hacer que la familia pues trabaje
en equipo en pos de una alimentación saludable. Me encanta lo que acabas de decir, la familia trabajando en equipo para tener una alimentación saludable. Yo creo que puede ser la conclusión de estos cerca de 40 minutos que llevamos conversando y que creo que todos hemos aprendido mucho, porque no solo es llegar y que la persona que está destinada a preparar los alimentos llegue y hoy haga el almuerzo y diga a ver qué va a ser de la comida, sino que ojalá eso sea interactivo, ojalá todos tengamos que ver con nuestra alimentación para que también sigamos más unidos, para que además participemos activamente y de los alimentos que se preparen, ojalá todos sean de nuestro gusto también. Yo te quiero dar las gracias, Amada. Creo que ha sido un converse de verdad muy provechoso. Te voy a solicitar las recomendaciones porque me voy a comprometer con las personas que nos ven en que vamos a sacar de esos tips que nos diste, vamos a empezarlos a sacar en la página de nuestra asociación para que los tengamos en cuenta a la hora de preparar los alimentos. Muchas gracias, Amada. Bueno, con mucho gusto. De todas maneras, ya estoy preparándolo en Word para mandarlo, pensando en lo que tú estabas diciendo. Entonces, lo estoy organizando ya en un Word para que lo tengamos y también se vayan pasando esos tips poco a poco. Bueno, es grato para mí colaborar con ustedes y con mucho gusto. Para finalizar, nuevamente gracias, Amada. Gracias a Carlos, nuestro ingeniero, que hace posible que hoy estamos comunicándonos con Amada. Amada está en Barranquilla, yo estoy aquí en Bogotá. Y que hace posible que llevemos a cabo este programa. No nos olvidemos que la Asociación Colombiana de Menopausia lleva 26 años trabajando por mejorar la calidad de vida de la mujer madura colombiana y que si te cuidas tú, cuidas a tu familia y nos cuidas a nosotros. Hasta la próxima. Gracias.